tenemos la posibilidad de hablar con una persona que hace algunos años habló con nosotros y que en estos momentos está al frente de la vicegobernación de la provincia de San Juan. ¿Y por qué digo que es clave? Y agradecemos su presencia y poder estar conversando un poco de lo que sucedió el miércoles en Casa Rosada. Porque la persona que va a hablar con nosotros ha sido, antes de ser vicegobernador de Sergio Uñac, de la provincia de San Juan, ha sido ministro de Hacienda y de Finanzas de la provincia de San Juan. Y él se llama Roberto Gattoni. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Marcela Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, tenía muchas ganas de hablar con usted porque además de tener un perfil técnico, que es lo que estábamos diciendo, usted ha sido durante la primera gobernación de Sergio Uñac, ha sido el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia y actualmente es el vicegobernador y además estuvo presente el miércoles en la reunión en donde estuvo dando sus explicaciones sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se intenta llevar adelante el ministro Martín Guzmán, acompañado del presidente Alberto Fernández y el jefe de gabinete de ministros Juan Mansur. ¿Qué impresión tuvo de esa charla de 2 horas 25 en donde hubo al final respuestas a algunas preguntas que le decían los gobernadores y los vicegobernadores al ministro y al principio hubo una explicación sobre cuál es este momento que lleva a la Argentina como Estado a la estrategia de negociación ante el organismo de crédito multilateral? Bien, bueno, la reunión me pareció muy importante. Creo que Martín Guzmán dio una alocución muy completa y detallada de qué significaba el proceso de negociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Explicó cada uno de los puntos en los que había coincidencia y cuál era el punto donde tenía todavía la República Argentina algunas dificultades con el fondo, que es básicamente en el sendero fiscal, es decir, es cómo si es un programa de ajustes severo o fuerte como pretende el fondo, y Argentina está planteando que haya financiamiento para políticas contracíclicas que garanticen el crecimiento de la economía y que a partir del crecimiento de la economía se generen los dólares suficientes para poder pagar o cumplir con los pagos de facilidades extendidas. Sí. Básicamente este es la discusión donde está trabada la negociación, es en qué sendero fiscal tomar. Argentina plantea crecer para pagar y creo que el fondo, o lo que yo entendí, es que una visión más ortodoxa de, bueno, no, ajusten, hagan el ajuste que no sé dónde más podemos ajustar, porque la inflación ajustamos salarios, jubilaciones, absolutamente todo, plantea por ahí el fondo. Roberto, nosotros coincidimos como provincia, como mirada del esquema de negociación que lleva adelante el presidente Fernández junto con Guzmán. Roberto, quiero hacerle escuchar lo que yo creo que fue clave de la presentación del ministro Guzmán. Es un cortecito de audio muy pequeño y a partir de la escucha de algo que yo también lo pasé hace un ratito, pero lo quiero escuchar a usted dando una apreciación sobre ese momento del pensamiento de Guzmán y ver cómo rebota el camino que intenta no llevar la República Argentina si se llevase adelante lo que le pegaría económicamente a la provincia de San Juan. Escuchémoslo y después desasnamos un poco el camino sobre el análisis. A ver, vamos. Y hay algo acá que me parece muy importante, presidente, me voy a extender un poquito más a aclarar, que es que aquí esto no es una cuestión solamente de visiones, es una cuestión de intereses en juego. Es una cuestión de intereses en juego. Piensen que la Argentina tiene toda esa deuda de la que hablábamos antes. ¿Y cuáles son los intereses primarios, principales de los acreedores? Cobrar lo antes posible. Esos son los intereses. ¿Y qué pasa si la economía argentina hace un programa recesivo? ¿Qué pasa con las importaciones? Crecen menos. Y hay quienes pueden pensar que como las importaciones crecen más lentamente en una recesión, entonces va a haber más superávit comercial, entonces va a haber más disponibilidad de dólares. ¿Más disponibilidad de dólares para qué? Para pagar deudas. Pero ¿cuál es la visión que plantea nuestro presidente, que plantea el gobierno nacional? La visión es que primero que todo está cuidar los intereses de nuestra patria. Primero está asegurar la recuperación económica de la Argentina. Poder tener una economía que ataque sus problemas sociales más importantes, de pobreza infantil, de pobreza, de generación de empleo. Roberto, si el modelo es recesivo y eso lleva a una merma de importaciones, ¿en qué le pega la economía de la provincia de San Juan?
a ver, depende de qué economía regional. En San Juan lo va a afectar secundariamente porque San Juan tiene una fuerte dependencia con la minería. La minería es exportadora, debe tener algunos insumos importados, pero sobre todo desde repuestos de maquinaria. Sin duda afectaría. El retraso en las importaciones obliga a que haya menos insumos o menos maquinaria para producir y para crecer. Claro. Yo coincido perfectamente con el ministro Guzmán. Si nosotros tenemos que tener un flujo de importaciones dentro de un marco de superávit comercial, pero que permita que la actividad económica se desarrolle. Yo me imagino que hay componentes importados en la minería. El San Juan exporta casi $1.000 millones por año de producto de la minería, y tiene un proyecto que ahora, que es la construcción de la mina, que de la segunda mina más importante, que también va a aportar otros 1.000 y pico de millones cuando funcione. Si la minera no puede importar los insumos que necesita para poner en marcha la mina, obviamente la economía se resiente, los salarios se caen, el trabajo se pierde, digamos, genera mayor recesión. Esto es absolutamente sencillo de entenderlo, ¿no? No, pero aparte, Roberto, la idea de una San Juan, que además que otras provincias tienen la misma mirada, de intentar llevar a ciertas economías regionales a una... Uy, se acaba de cortar con Roberto. Bueno, vamos a ver si podemos volver a conectar con el vicegobernador de la provincia de San Juan, con Roberto Gattoni, que además durante el primer gobierno de Sergio Uñac ha sido el ministro de Haciendas y Finanzas de la provincia. Bueno, ¿por qué hacía el hincapié ahí y trataba de preguntarle esto al vicegobernador? Porque me parece clave, me parece muy importante entender que lo que se está en definitiva llevando adelante en estas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional tienen que ver con esto que es o vas a un modelo de ajuste o vas a un modelo de crecimiento, y lo que está tratando de pugnar desde la administración de Alberto Fernández es ese momento en donde la economía siga creciendo, tal vez no con los números del 2021, con un crecimiento del 10%, pero sí con niveles de crecimiento del 5%, con niveles de crecimiento ojalá del 5% en el 2022 y en el 2023, y de esa manera poder llevar adelante un sendero de pagos, en donde en ese sendero de pagos termine estando la posibilidad de esta idea, ¿no? de plasmar esta idea, de plasmar la idea de déjennos crecer para después, sobre ese crecimiento, ir pagándoles. Roberto, ¿está nuevamente con nosotros? Sí, se cortó. Me perdí lo de su locución, pero podemos volverla a decir. Sí. Justamente lo que le estaba diciendo es que en este modelo que intenta el Fondo Monetario Internacional decirnos a nosotros, y más específicamente al gobierno de Alberto Fernández, es que si ese modelo recesivo se aplicaría, hay una merma de importaciones, y lo que yo decía es que tanto la provincia de San Juan como otras provincias de la República Argentina que intentan que algunas economías regionales transiten, utilizando la palabra del ministro Martín Guzmán, un sendero que pase de una economía que tenga poco nivel de industrialización. Entonces pasar a un estadio de mayor industrialización, bueno, sería mucho más difícil si no me dejan desde el Fondo Monetario Internacional y se aplica este modelo que entren mayor cantidad de importaciones. Ahí es a donde me refería, más allá de la minería, lo que le pega a toda la región, no solamente a San Juan. Sí, por supuesto, a todo. Coincide, es exactamente lo que usted dice, pero además Argentina tiene gran potencia, son pymes. Las pymes dependen en gran parte del motor del mercado interno. Por eso el presidente plantea recupero del salario, mejora de la calidad de los trabajos y el salario, obviamente. Cuando usted tiene el trabajo vinculado a un trabajo industrial que además genera exportación, mejora la calidad del salario, mejora no solo la cantidad de trabajo, sino la calidad del salario. Y esto es lo que motoriza la economía. Y esto es lo que genera en los años la mayor posibilidad de exportar y generar la diferencia de dólares para pagar,
no como una disminución de las importaciones, sino como un crecimiento de las exportaciones, porque además las recetas tradicionales del fondo, que ha sido políticas recesivas, han fracasado inexorablemente. Argentina ha sido, no sé cuántos planes ha tenido Argentina del fondo con planes recesivos que en definitiva han terminado fracasando, con lo cual, digamos, haciendo exactamente lo mismo es muy difícil que tengamos resultados distintos. Yo creo que, como bien dice decía el ministro, los acreedores deben tener interés en cobrar y en cobrar lo menos posible. Ahora, a un quebrado o no le puede cobrar nunca. O lo deja recuperarse y es la chance de cobrar. Creo que esta es la estrategia que está planteando Argentina. Nosotros coincidimos, creemos que esa es la estrategia, que hay que dejar que la economía crezca, darle tiempo a Argentina, obviamente con un plan austero desde el punto de vista fiscal, cuidando controlando el déficit, buscando ir achicándolo gradualmente, pero dentro de un marco de posibilidades que la nación pueda destinar recursos a que la economía no se caiga, ¿no? Y mantener crecimiento sostenido. Sí, y aparte hay otro tema con la cuestión fiscal, del déficit fiscal, de que ellos desde el organismo de crédito dicen, intenten ir reduciendo el déficit fiscal, pero bueno, si nosotros reducimos el déficit fiscal, también eso tiene que ver con algo importantísimo, que es la merma, no solamente en importaciones, sino también en obra pública, que es algo muy importante para motorizar el trabajo interno dentro de las provincias. Ahora, para finalizar, Roberto, ¿a usted le pareció que la reunión del miércoles fue más política o más técnica? Me pareció que fue una excusa técnica, pero una reunión política, y yo le digo que creo que la propuesta que lleva adelante Argentina requiere de un fuerte apoyo y consenso con todos los sectores, con la política, con los sectores económicos, con los sectores empresariales, con los sectores del trabajo, porque en la fortaleza de Argentina no es económica, la fortaleza económica puede ser sociopolítica, es decir, que el Fondo Monetario, que los socios del Fondo Monetario vean a una Argentina unida detrás de un esquema de propuestas. Si a esto introducimos especulación política o algún egoísmo en el planteo, y debilitado Argentina política o sociopolíticamente, resulta más difícil. Por eso creo que es muy importante, creo que sin tomar partido de culpas o responsabilidades, el ministro Fernández dijo, mira, el problema que tiene Argentina son los 45.000 millones de dólares que ingresaron en el 2018, que se fugaron y que de los cuales sin acuerdo hay que pagar 19.000 millones de dólares en el 2022. El superávit comercial de Argentina en el 2021 fue de 15.000 millones de dólares, o sea que ni siquiera un superávit comercial tan extraordinario como fue el 2021 alcanza para pagar la cuota. Entonces hay que tener una cuota de responsabilidad, de solidaridad. Y bueno, este problema, lo hemos generado los argentinos, ya sea la administración que sea. No quiero entrar en temas de grieta y de responsabilidades, pero sí creo que ahora tenemos que ser todos muy solidarios y acompañar al gobierno argentino en este esquema de propuestas, que creo que también tiene que ver con lo que decía el presidente, que sea una propuesta inclusiva y que no deje a una sociedad que ya está bastante empobrecida. Argentina tiene el 50%, casi el 50% de su población en pobreza, someterla a un ajuste mayor todavía, ¿no? Después de la reunión del otro día, hay una oposición que es responsable y otra que es irresponsable. Me refiero a la irresponsable, la de Horacio Rodríguez Larreta, y la oposición responsable, la de los gobernadores de la UCR, que terminaron asistiendo a la reunión y a la invitación de Guzmán y del presidente Alberto Fernández. ¿Qué opinión tienen sobre esto? Yo creo que, sin calificar de responsable, creo que es una muy buena actitud que los gobernadores radicales hayan acompañado. Creo que no significa que estén haciendo un apoyo explícito, pero sí creo que están haciendo una manifestación de que saben, lo dijo el presidente, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, nos hagamos responsables de que esta deuda, este problema, lo generamos nosotros cuando fuimos gobierno. Entonces, creo que es una buena actitud acompañar oposición y oficialismo al gobierno nacional en este esquema de negociación. Porque si no, pensemos cuál es la alternativa. Digamos, hay que pensar en el plan B, que es sin acuerdo, default o un ajuste absolutamente severo en un país
que está muy debilitado socialmente, con el 50% pobre. Digo, creo que yo le diría que lo veo muy positivo que de las 24 jurisdicciones 23 hayan estado presentes, digo, para verlo en términos presentes. Después será responsabilidad de cada uno saber si fue o no fue o por qué no fue. Roberto, saludos al gobernador de la provincia, Sergio Uñac, y muchísimas gracias por estos minutos. Esperemos estar hablando durante este comienzo y ya, bueno, durante el 2022 que estamos comenzando a desasnar. Así que le mando un abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias, Marcelo. Un buen año. Gracias. Quien está hablando con nosotros era el vicegobernador de la provincia de San Juan y él se llama Roberto Gattoni.